Hola, buenas tardes. No sé si me oís todos y estáis todos conectados. Bienvenidos y bienvenidas a las familias del cole, del British College La Cañada, y también a las familias del Centro de Educación Infantil de Xicotets. Veo por ahí que está Ana. Muchas gracias, Ana, por poder, no sé, por tener este contacto y poder compartir con vosotros, pues no sé, las charlas y el tipo de acciones que hacemos con nuestros papás, pues que os lleguen también a vosotros. No sé si quieres comentar algo con tus familias. Sí, bueno, ¿me oyes? ¿Se me oye? No se le oye ¿No se me oye? A ver. Vale, perdón. Sí, sí, ¿Ahora sí? yo sí que lo oigo. Vale. ¿Y los Rosario? ¿Desde el cole nos oís? Hola, disculpar que son problemas técnicos del directo. No veo dónde pone un mute. ¿Tú lo ves? Mute, no lo pongo, no lo veo. Disculpa. Dile que lo quite ella. ¿Puedes quitar tú, Ana, el mute? A mute, si Sí. quieres comentar algo. Voy, a ver. ¿Lo puedes quitar o no? Un segundito. Te escribo por el chat. A ver. No, Hay gente no, que me oye. no lo puedo quitar. Si quieres al final das el cierre tú y ya está. ¿Vale? Espera, creo que hay gente que me oye, Que no ¿no? la oigo. Yo sí que te oigo, ¿eh? No Perfecto. te oímos, no se oye. Espera, que igual está aquí. Vale. A ver. Ahora sí. ¿Ahora sí me oís? No estaba oyendo nada. Pues nada, adelante. Cosas de disculpar. Nada, no pasa nada. Es que había el resto de la gente que sí que me oía. Ah, vale, pues nosotros no te oíamos aquí. Es que no sé qué. Nada, no te preocupes. Está también mi compañera Piedad, que está por aquí abajo, la veo en el cuadro también. Bueno, saludar a todos los papis. Yo soy Ana Celma, la gerente de Xicotets. Quería saludar a todos los papis de Xicotets Valencia y a los papis de Xicotets Campolivar. Y también saludar a todos los padres del British que no nos conocemos, pero estamos encantados de poder colaborar con vuestro cole. Y bueno, agradecer a Rosario y a todo el equipo que nos haya brindado la oportunidad de asistir a una de vuestras charlas y de ofrecérsela a nuestros padres, que creo que va a ser muy interesante. Está mi compañera Piedad, que iba a hablar ella, pero como he tenido problemas de conexión y he llegado yo un poquito más tarde, pues nada, saludaros y agradecer que habéis venido y que estamos a vuestra disposición para cualquier cosa que necesitéis. Solo eso, Rosario. Continuar vosotras, que seguro que está muy bien la charla. Perfecto. Nada, yo simplemente, a los papás de Xicotets, que no me he presentado, soy la directora del cole, del British, ya mis papás ya me conocen, que seguro que habrá alguno por ahí. Nada, os dejo con Carmen. Carmen Esteban es la psicóloga nuestra del centro. Nosotros disponemos de 2 psicólogas en el colegio. Ella es especialista en la infancia y la adolescencia y os va a hablar un poquito acerca de la regulación emocional y de todo lo que consiste a lo largo de las primeras etapas de la infancia. Espero que disfrutéis. De todo sacamos cosas positivas y aprendemos. Así que bienvenidos, gracias por vuestro tiempo y os dejo con ella. Espero que lo paséis bien. Gracias. Venga, Carmen. Hola, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Carmen Esteban, soy especialista en la infancia y la adolescencia y bueno, vamos a iniciar la charla ahora. Si os parece bien, si tenéis preguntas podéis ir dejándolas por el chat, ¿vale? Porque a veces luego se nos puede olvidar lo que queríamos preguntar y las dejamos para el final, ¿vale? Entonces voy a salir de aquí para... Ahí. Vale, estáis viendo todos, ¿no? Entiendo la pantalla. Ay, se me... Perdonad, no puedo tirar hacia atrás. Vale, ya está. Bien, ¿lo estáis viendo todos la pantalla? ¿Sí? Vale, sí. Perfecto. Muy bien, bueno, pues las emociones, ¿no? Las emociones es algo de lo que estamos hablando muchísimo últimamente, ¿no? En estos últimos años es algo que se está poniendo también muy de moda, ¿no? La educación emocional, cada vez hay más investigaciones centradas en esto, pero esto no es algo nuevo, es algo que históricamente, desde hace muchísimos años ya los filósofos, como por ejemplo Aristóteles, hablaban de las emociones, ¿no? Y ya Aristóteles dijo que educar la mente sin educar al corazón, pues no es educar en absoluto, ¿no? Y eso es una de las cosas en las que en nuestro colegio confiamos desde muy pequeños, ¿no? El aprender a educar no solamente en la parte pues, lógica, matemática, sino también en las emociones, porque al final es la base de todo.
En el siglo XX, ¿vale? Que es donde la mayoría de nosotros hemos sido educados, donde nuestras familias nos han educado, se llevaba más aquello de controlar desde el miedo, ¿no? Pues con las amenazas, con el si no haces esto tienes lo otro, etcétera, ¿no? Y a partir del siglo XXI se ha empezado a educar desde otra emoción, más desde la alegría. Aquí podemos ver pues, el anuncio de Coca-Cola, ¿no? De lo importante que es pues, destapar la felicidad. Entonces, con estas dos mezclas, ¿no? Tan opuestas, hemos creado lo que es la educación de ahora, ¿no? Y es que muchas veces los papis y las mamis que hemos sido educados en el siglo XX intentamos emplear estrategias de forma automática que hemos aprendido por parte de nuestros padres, pero a la vez queriendo mantener que nuestros hijos sean felices, ¿no? Entonces el desafío está claro, padres del siglo XX educando a niños y niñas del siglo XXI. Entonces muchas veces entramos en ese dilema de yo nunca voy a ser como mis padres, pero luego sin querer también lo entiendo, ¿no? Y muchas veces acabo yo empleando estrategias, haciendo cosas, repitiendo patrones que he aprendido y que de forma automática las reproduzco, pero que luego a lo mejor en las lecturas o en las charlas a las que asisto en el siglo XXI, pues me van transmitiendo unos mensajes, unas metodologías más abiertas, más modernas, que son muchas veces incompatibles con lo que yo mismo o yo misma aprendí cuando era niño, ¿no? Entonces, ¿qué es eso de las emociones, no? Aquí hay una teoría muy simple, ¿no? Que es la teoría del cerebro triple, para poder entender bien cuáles son los tres, digamos, patrones importantes para que nosotros podamos actuar, ¿no? La primera es mis pensamientos, ¿no? Yo actúo en función de aquellas cosas que pienso. Y eso está controlado por el neocórtex, ¿vale? Que es como el cerebro más racional, es el que me permite reflexionar, el que me permite razonar, el que me permite un poco, pues, anticipar las consecuencias también de los actos, ¿no? Luego tengo, pues, el cerebro más emocional, que es el cerebro límbico. Y aquí es donde encuentro, pues, todas las emociones, ¿no? Y toda la parte, pues, más inconsciente, más automática, más instintiva. Y por último es cómo yo actúo, y esta parte es pues, la parte más reptiliana. Pues ¿cómo actúo? Pues actúo, por supuesto, guiada por mis emociones y por mis pensamientos, pero muchas veces es lo que me va a ayudar a sobrevivir. Entonces a veces es algo instintivo que yo no controlo y que muchas veces pues, después pues, puedo arrepentirme, pero para eso tengo la parte del pensamiento o del sentimiento. Entonces, ¿cuál es la armonía perfecta? Que estos tres cerebros vayan en concordancia, que yo actúe conforme yo pienso o como yo siento. Pero muchas veces en nuestro día a día yo puedo acabar actuando de forma distinta a como siento y pienso, y entonces esto puede acabar al final pues dañando mi autoestima. Os pongo un ejemplo. Yo a lo mejor pienso que no quiero gritar a mi hijo, ¿vale? Porque me siento, me arrepiento, ¿no? Una vez lo he hecho, pero luego hay veces que estoy muy agobiada por el trabajo, por problemáticas que puedo tener en la familia, por otras situaciones, grito y entonces luego me siento mal porque realmente no estoy actuando conforme yo pienso o como yo siento. Entonces, en la charla de hoy vamos a aprender cómo se desarrollan las emociones de los niños para que nosotros como familia podamos ayudarles y guiarles en este desarrollo, y luego también estrategias que nosotros podemos aplicar para que estos tres componentes vayan en armonía. ¿Qué pasa cuando nuestras emociones, cuando la parte emocional controla el pensamiento o el cómo yo actúo? Se conoce como secuestro emocional, ¿vale? Y esto ocurre cuando las emociones controlan mi forma de pensar o mi forma de actuar. Como por ejemplo pues cuando pierdo el control de mí mismo y grito, o cuando un niño o una niña entra en una rabieta, ¿no? O cuando un niño o una niña tiene un ataque de celos y entonces a lo mejor pues de repente no quiere jugar con cierto niño o niña o con sus hermanos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que dejo de actuar conforme yo pienso o yo actuaría en un momento más tranquilo, y eso me genera un malestar. ¿Cómo evolucionan las emociones? Lo primero de todo, y es muy importante saber, es que las emociones están programadas de forma biológica, no es casualidad en la forma en la que se desarrollan. Hay un orden biológico que ahora lo iremos viendo y tiene un motivo. Y lo segundo es que se va produciendo una complejización. Al principio, las emociones que se desarrollan son las emociones básicas, que son la alegría, la tristeza, el miedo, el asco y el miedo, ¿vale? Y luego también hay personas que, hay teorías que incluyen la sorpresa y hay otras que no la incluyen, ¿vale? Entonces, entre 5 o 6 son las emociones básicas, suelen ser las primeras en desarrollarse, y a partir de ahí vamos desarrollando emociones más complejas. Y por último, saber que las emociones no solamente empiezan desde la cuna, sino que se empiezan a desarrollar incluso desde antes de nacer. Y esto tiene una explicación muy bonita, y es que los niños y las niñas van a desarrollar sus emociones conforme a lo que las mamis y los papis
piensen o sienten sobre ellos incluso antes de nacer. Pues por ejemplo, las mamás y los papás que a lo mejor han tenido dificultades para tener niños, que les ha costado mucho, que a lo mejor han generado unas expectativas muy altas en los niños, quizás luego viven el embarazo o incluso los primeros años de vida con mucha más ansiedad, con mucho más miedo, pues si puede pasarles algo al bebé. Y todas estas emociones pues conectan y las transmitimos a los niños y a las niñas. Entonces, la educación de las emociones de los niños no solamente son conforme a su biología, conforme al desarrollo que vayan a tener ellos, sino también a lo que las familias o los cuidadores principales les puedan transmitir. Entonces, de 0 a 12 meses, ¿qué emociones aparecen? Serían las emociones básicas. El recién nacido expresa emociones a través de la excitación. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay ningún tipo de autocontrol. Un bebé cuando llora, llora. O cuando se ríe, pues ríe muchísimo, pero no hay un punto intermedio. Y esto a veces conecta con nuestro punto débil, ¿no? Cuando escuchamos el llanto de un bebé, esto nos genera muchísimo malestar, ¿no? Pero realmente ellos no pueden llorar un poquito o tener ese autocontrol, ¿no? Entonces son emociones que están caracterizadas por la excitación. Disculpad, si no os importa comprobar que tenéis los micrófonos desconectados, porque hay alguna persona que lo debe tener conectado y se escucha de fondo. Gracias. De 4 a 5 meses empieza a aparecer emociones como la rabia y el disgusto. Y aquí ya empiezan a ser capaces los niños y las niñas de poder reconocer la expresión emocional de los cuidadores principales. Entre los 6 y los 7 meses ya empiezan a reaccionar ante lo desconocido. Entonces empieza a aparecer el miedo. Aquí es cuando empieza a aparecer la ansiedad de separación sobre esta edad, ¿no? Cuando ya empiezo a entender que a lo mejor mi mamá o mi papá me dejan en la escuela, se van, no sé si van a volver, si no van a volver, y puedo tener un poco más de miedo, ¿no? Aquí es muy importante el concepto del objeto transicional, ¿vale? Y es cuando los niños se llevan un muñeco de casa, que ahora con el COVID todas estas cosas pues no se pueden hacer, pero esto suele darles mucha calma porque es como un mediador entre mi casa, ¿no? De un lugar seguro, un espacio conocido, y los primeros días de escuela o de colegio, donde yo a lo mejor no lo conozco tanto. Entonces los objetos transicionales suelen ayudar mucho. Y hay un concepto muy interesante también entre los 6 y 7 meses que se llama permanencia del objeto, ¿vale? Y esto es cuando los niños y las niñas aprenden que aunque algo desaparece, sigue estando. Entonces, cuando mi mamá o mi papá me dejan en la escuela y se van, siguen existiendo, no han desaparecido, luego van a volver. Y esto empiezan a adquirirlo a partir de los 7, 8, 9 meses, depende de los niños, ¿vale? Las edades son orientativas, por favor, porque yo realmente no creo en las edades cronológicas, sino más bien en las biológicas, depende de cada niño o cada niña, pero yo os digo edades orientativas, ¿vale? A partir de los 9 meses aproximadamente empiezan a expresar con más facilidad emociones como la alegría, el disgusto, la rabia, y se dan cuenta si las personas están contentas o enfadadas con él. Esto es un paso muy importante. Empiezan a interpretar las emociones de las personas que tengo enfrente. Empiezan a reconocer lo primero las caras de las figuras más conocidas, que son los cuidadores principales, y poco a poco lo van ya generalizando a otras personas. Y a partir del año empieza a aparecer la conducta exploratoria, ¿vale? Aquí empieza a aparecer, en cierto modo, la autonomía, ¿no? Empiezan pues se llevan gateando, empiezan ya a distanciarse un poquito de mamá, de papá, de mi profe, para ir conociendo, ¿no? El mundo que no depende únicamente de esas figuras, ¿no? de apego. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? La mirada del adulto. La mirada del adulto es lo que a ellos les va a generar seguridad o inseguridad. Si ellos se van alejando y mamá o papá me miran y me sonríen, ¿vale? Y ellos ya empiezan a interpretar esas emociones, entonces eso significa que lo que estoy haciendo está bien. Si mamá y papá me ponen cara de susto, ¿no? Entonces seguramente llore. Por eso muchas veces cuando los niños se caen y empiezan a llorar entonces muchas veces empezamos a aplaudir de muy bien, ¿no? Para transmitirles esa calma. Tampoco hace falta que aplaudamos, simplemente si tú les miras con cara de tranquilidad, les hablas con voz tranquila y les dices, cariño, te has caído, te ha pasado esto, venga, te ayuda mamá o te ayuda papá y te levanta, ¿no? Solamente con esa mirada, con esa tonalidad, ¿no? Ya les transmitimos esa emoción de calma. María Montessori dijo que estas necesidades emocionales de los niños y de las niñas, como por ejemplo en este caso sería
la autonomía, ¿no? el sentirse seguro, deberán ser atendidas sin adelantar ni retrasar demasiado su satisfacción. ¿Qué significa esto? Encontrar un equilibrio entre el permitirles ser autónomos, ¿vale? Y darles esa independencia, pero sin caer tampoco en la sobreprotección, ¿vale? Sería un poco encontrar ese equilibrio. Entre los 13 y 18 meses es importante atender sus necesidades a través de dedicar tiempo a los niños. Entonces aquí es importante encontrar un equilibrio entre el mostrar y recibir el afecto de los niños. A esta edad, a partir de los 13 meses aproximadamente, a los niños ya les encanta también ser ellos los que te muestran afecto hacia ti, los que van y te buscan, los que te van y te cogen la manita, los que dan y te dan un abrazo, empiezan a dar sus primeros besos también a mamá y a papá o a los cuidadores así con los que se sienten más en confianza. Y a partir de los 15 meses pueden aparecer también pues, los famosos celos, ¿no? Empiezan a aparecer pues, el miedo, ¿vale? Porque los celos son el miedo a perder a una persona que yo quiero o una cosa que yo quiero por la aparición de un tercero, ¿vale? Muchas veces se confunden los celos con la envidia, ¿no? Si mi hijo o mi hija pega a su hermano pequeño que ha llegado, eso no son celos, eso es envidia, ¿no? Porque tengo una persona nueva, ha llegado y está amenazada y tiene algo que yo quiero. ¿Qué es lo que yo quiero? El tiempo con mi mamá, la atención de mi mamá, el tiempo con mi papá, etcétera, ¿vale? Los celos normalmente se enfocan o se proyectan hacia la mamá o el papá y entonces lo que hacen los niños es que rechazan estar con ellos, de repente se empiezan a portar mal con mamá y con papá, de repente empiezan a contestarles mal, ¿vale? Esos son los celos. Es importante hacer esta aclaración porque muchas veces se confunde. A partir de los 18 meses aparece el inicio del autoconcepto. Aquí también esto es una parte importante para su autonomía. Hay una prueba que es muy sencilla, que se puede hacer si tenéis niños o niñas aproximadamente de esta edad, y es que si los pones frente a un espejo y les pintamos aquí en la frente un puntito rojo, por ejemplo, con un pintalabios o algo, si el niño al mirarse al espejo hace así y se lo intenta quitar, ya ha iniciado el autoconcepto, porque ya se está reconociendo en el espejo. Si realmente lo mira y no lo reconoce, quizás es que todavía no reconoce, ¿no? Su parte física, quién soy yo, que es la persona del espejo, es un reflejo mío, etc. Entonces es un ejercicio que a mí me parece muy bonito, es muy simple y a la vez dice mucho. Entre los 19 y 24 meses empieza la guerra entre quiero ser dependiente de mi mami y mi papi porque quiero estar con ellos todo el rato, pero a la vez también quiero empezar a ser independiente y quiero ser autónomo, ¿no? Y aquí es donde aparecen pues, las famosas rabietas, ¿no? Que al final es la búsqueda de autoafirmación, de querer ser yo, de yo me diferencio de ti y lo que tú me dices, entonces a todo es que no, ¿no? Es la típica edad en la que quieres no sé qué, no, quieres no sé qué, no. Y a veces incluso les dices, ¿quieres ir al parque? Y te dicen no, y te dicen sí, 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 ¿no? Y cambian de opinión muy rápido, ¿no? Porque lo primero que les aparece es lo que tú me digas como mamá o como papá o como cuidador, lo primero es el no, porque eso me hace ser distinto a ti. Y por supuesto es una edad en la que van a explorar los límites, van a ver hasta dónde pueden llegar, por eso es muy importante que las familias pongamos, porque me incluyo, porque yo tengo una nena de 2 años, límites claros y que sean sobre todo consistentes, que no sean, bueno, pues hoy sí, mañana no, porque entonces los niños cada vez van a ir probando hasta dónde pueden llegar más. Y también es la famosa edad en la que pues, se habla del egocentrismo, ¿no? En el quiero las cosas ya, no hay mucha paciencia todavía, no hay mucha tolerancia a la frustración y cada vez van teniendo una mayor independencia. ¿Qué hacemos cuando estamos en esta etapa, ¿no? Pues bueno, lo primero, vamos a mantener la calma, que estamos en una edad muy normal, en la que todas estas conductas son totalmente normales, por lo tanto vamos a mostrar empatía, porque es parte del desarrollo. Vamos a permitir que también tomen decisiones. Esto me parece algo importante. Yo, como estoy en esta etapa ahora mismo, muchas veces digo, es que me paso el día diciendo que no y al final me desgasto porque siento que a todo digo que no. Entonces, al final lo que hago es que priorizo y digo, vale, qué cosas no son negociables y otras que puedan serlo para también fomentar la autonomía del niño o de la niña. Ser flexible,
¿vale? No es lo mismo ser autoritario que ser una autoridad, ¿vale? Autoritario es imponer tu punto de vista sin escuchar a la otra persona, y la autoridad es al final tú marcas los límites, tú tienes la decisión final, pero podemos escuchar y podemos incluso negociar con los niños si es algo que es negociable, ¿vale? Como os he comentado, habrán cosas negociables y habrán otras que no lo son. Dar respuestas cortas. Muchas veces pensamos que por más explicaciones que demos, nos van a entender más, y a veces es más sencillo decir algo sencillo y más a estas edades porque el tiempo de atención es muy cortito. Entonces es mejor darle una respuesta corta, no cariño, ahora no puede ser, por ejemplo, que darles toda la explicación de no cariño, ahora no puede ser porque la mamá está muy agobiada, que se tiene que ir a no sé dónde, se tiene que ir a no sé cuándo, y los niños ya han perdido totalmente la atención de lo que estás diciendo. Razonar con él a posteriori de la explosión. A veces intentamos hablar con ellos y reflexionar sobre cómo están actuando en el mismo momento en el que están en plena rabia. En estos momentos nadie escucha, ni siquiera nosotros los adultos, ¿no? Si tú estás en una discusión con una persona y te dice, cálmate, ¿cómo solemos reaccionar? ¿Nos calmamos o nos enfadamos incluso más? Normalmente nos enfadamos más, ¿no? Entonces, lo mejor es esperar a que pase un tiempo y cuando realmente ya se haya regulado emocionalmente, podamos hablar con ellos y reflexionar sobre lo que ha pasado. Entre los 2 y los 3 años es una edad en la que aparece el fastidio consuelo. Y entonces aquí los niños pueden aparecer un poquito más retadores, ¿vale? No es que sean desafiantes, es que siguen explorando los límites, ¿vale? Entonces pueden hacer conductas para fastidiarnos. Bueno, a lo mejor le dices, no pintes la pared, y entonces la niña o el niño te mira y mientras te mira y sonríe, pinta la pared, ¿no? Entonces, claro, tú piensas que esto a lo mejor me está retando, es la niña o el niño es desafiante, pero en realidad no tiene nada que ver. Es una etapa de desarrollo normal en la que los niños van a comprobar si mis acciones tienen consecuencias y cuáles son esas consecuencias. Y de esas consecuencias yo aprenderé. Si veo que esa consecuencia es consistente y siempre es la misma, entonces aprenderé que esto es algo que no debo hacer, pero claro, necesito tiempo. No lo voy a aprender en 1 o 2 veces. La comunicación a través del cuerpo, ¿vale? Los niños empiezan a desarrollar también, a expresar sus emociones a través del cuerpo. Empieza a aparecer el lenguaje, también es muy importante, pero todavía no pueden expresar cosas tan complejas como los sentimientos. Entonces muchas veces empiezan a aparecer, pues pegan, mi hijo me pega, o pega a su hermano, o pega a los niños, o muerde. También en la parte positiva, ¿no? También pueden dar abrazos, ¿no? Cuando están muy disgustados. Entonces son una forma de descargar las emociones en un formato más físico, porque es mucho más sencillo la comunicación no verbal que la verbal. Como os he comentado, no es un desafío, sino que es una autoafirmación. Y aquí ya los celos ya habían aparecido, pero ahora también puede empezar a aparecer la emoción de la envidia, que ya os he explicado antes, que la envidia es una emoción que aparece entre 2 personas porque tiene algo que yo quiero, y los celos es una emoción que aparece en una relación triádica, ¿no? Yo tengo miedo a perder a una persona por la aparición de un tercero. Y también está la edad en la que desean agradar al adulto. Hay que aprovechar porque luego en la adolescencia esto desaparece. Entonces, durante esta edad, todo lo que nosotros, o sobre todo también los profes, opinen o digan de ellos, es algo que también va a calar mucho en su autoestima. Esto es un arma de doble filo, ¿no? Porque si los mensajes que les transmitimos son mensajes en los que les decimos, pues es que te estás portando muy mal, o es que siempre haces lo mismo, o no eres buen comedor, o no eres, o tienes muy mal genio. Si esos son los mensajes que les vamos trasladando, al final, pues como os he dicho, es un arma de doble filo y también puede afectar hacia la parte negativa. A partir de los 3 años empiezan a aparecer las emociones más secundarias porque ya empieza a haber una influencia social. Ya no solamente es la parte biológica, sino también empiezo a aprender las emociones de los demás. La aparición del lenguaje se va desarrollando muchísimo. Empiezan a contextualizar las emociones, ¿vale? Empiezan a tener, pues eso, pataletas en la calle. Yo sé que si la tengo en la calle o si la tengo en casa contigo, delante de los abuelos, seguramente me vayas a hacer más caso. Empieza también a aparecer el miedo a la oscuridad, que es una etapa también bastante normal. Niños que a lo mejor hasta ahora han dormido bien y han dormido siempre a oscuras, de repente empiezan a tener más miedo. ¿Por qué? Porque los miedos también a esta edad empiezan a ser miedos más, pues, hacia figuras como los monstruos, como más
de fantasía, ¿no? Son miedos más pues, que ven en las películas, en los cuentos, entonces se relaciona muchas veces con la oscuridad porque hay una falta de control. Relación conducta-emoción, ¿vale? Tal y como yo me comporte tiene un impacto en mis emociones y viceversa, y empiezan ya a ocultar emociones. A lo mejor un niño a esta edad, a los 3 o 4 añitos, está triste y a lo mejor no lo quiere comunicar, o a lo mejor siente vergüenza y empieza a ocultarlo también, ¿vale? Entonces esto es algo positivo porque empiezan a tener un autocontrol y pueden ser más capaces también de controlar, por ejemplo, las rabietas, ¿vale? Pero por otro lado pueden haber emociones que pasen desapercibidas. ¿Por qué sentimos? Pues sentimos por 3 motivos. La primera, porque es una función adaptativa. Las emociones nos ayudan a sobrevivir. Si yo no tuviera miedo, pues cogería el coche y lo pondría a 150 kilómetros por hora y no me pondría el cinturón, ¿no? Pues gracias a tener esas emociones me permiten pues, sobrevivir, ¿no? Pues, y así con todas las emociones. Luego tiene una función motivacional. ¿Qué quiere decir eso? Que nos predisponen a la acción. Gracias a que yo siento determinadas cosas, entonces actúo, ¿no? Si yo me enfado con una persona y siento rabia, entonces le voy a expresar cómo me siento. Entonces tiene una función motivacional. Y tiene también una función social. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos comunicar a las demás personas cómo nos sentimos, qué es lo que me pasa. Entonces yo le puedo expresar a mi mamá y a mi papá si estoy triste en el cole porque un amigo se ha enfadado conmigo, o le puedo explicar que tengo miedo cuando sean más mayores porque tengo un examen difícil y tengo que estudiar. Además, esto es muy importante porque evita el fenómeno de la adivinación mágica. ¿Eso qué quiere decir? Eso aparece ya más adelante, ¿vale? Cuando son más mayores. Incluso eso, sobre todo, nos pasa a los adultos. Cuando pretendo que los demás adivinen cómo me siento, ¿no? Entonces, tú deberías de saber, porque tú me conoces, cómo me siento. Pues no. A lo mejor no lo sabe, a lo mejor no se ha dado cuenta. Y esa es una de las funciones de las emociones, ¿no? El decirle a las otras personas cómo estoy, cómo me siento, ¿vale? Para evitar este tipo de malentendidos y también con los niños y con las niñas. Las emociones. Se creen que las emociones se pueden dividir entre las emociones positivas y negativas, ¿no? Y cuando tú le preguntas a una mami o a un papi qué quieres que sea tu hijo, normalmente lo que responden es, pues yo quiero que mi hijo sea feliz, ¿no? No quiero que mi hijo sufra, no quiero que mi hijo tenga miedo, no quiero que mi hijo esté triste, no quiero que mi hijo sienta ciertas emociones, ¿no? Entonces las emociones positivas diríamos pues que a lo mejor es la alegría, el amor, la ternura, la admiración, la diversión, la ilusión. Y las emociones negativas, pues la gente diría que son el enfado, la tristeza, el asco, el miedo, los celos, el odio, ¿vale? Pero la realidad es que esto es un error, ¿vale? No existen emociones positivas ni existen emociones negativas. Todas las emociones son necesarias. Hay emociones agradables y hay emociones desagradables, eso es cierto, que nos gusta más o menos sentir, pero todas las emociones son necesarias y adaptativas, nos ayudan a la supervivencia. Entonces, para explicar esto, tenéis esta teoría, ¿vale? Que es la teoría de la ventana de tolerancia. Entonces, lo que explica es que todas las emociones que están dentro, ¿vale? de estos 2 márgenes rojos son emociones que están controladas, ¿vale? Que son adaptativas. Pues como bien hemos hablado, por ejemplo, del miedo, ¿no? El sentir miedo me puede ayudar a sobrevivir, o la tristeza, ¿no? Me ayuda a hacer un duelo. Si fallece alguien y yo no me siento triste, pues esto es un signo de alarma, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Estás bloqueando lo que ha pasado? En cambio, si me siento triste, me permite avanzar, ¿no? Entonces, la tristeza controlada, el miedo controlado, el enfado controlado, son emociones importantes y necesarias que todos necesitamos sentir. Ahora, ¿qué pasa si yo pierdo el control de esa emoción? O mi hijo o mi hija pierde el control de esa emoción. Pues que sale del margen de tolerancia, ¿vale? Entonces, si yo pierdo el control del enfado, entonces ya no siento enfado, ¿qué siento? Rabia, ¿vale? La famosa rabieta. Y paso a la zona de hiperactivación, en este caso subiría aquí arriba, ¿vale? Pero, por ejemplo, con el miedo, si yo siento miedo y pierdo el control del miedo, me puedo ir a la hipoactivación y quedarme bloqueado y no recordar qué es lo que iba a decir o no saber cómo actuar, ¿vale? Entonces, esta teoría es muy interesante porque lo que te explica es que todas las emociones que están dentro de este margen de tolerancia son emociones que necesitamos para la supervivencia y que controladas son emociones necesarias y que nos permiten la conexión
interpersonal, ¿vale? Con nosotros, intrapersonal, disculpad, con nosotros mismos e interpersonal con el resto de las personas. ¿Cuáles son las consecuencias de una mala gestión emocional? Pues a nivel intrapersonal, ¿vale? Si yo no controlo mis emociones o mi hijo no controla sus emociones, ¿esto en qué afecta? Pues lo primero de todo, en su autoconcepto y en su autoestima. Diferencia entre autoconcepto y autoestima. El autoconcepto es cómo me veo a mí mismo, qué imagen tengo de mí mismo. La autoestima es cuánto me valoro a mí mismo, ¿vale? La autoestima tiene un componente más emocional, ¿vale? ¿Os acordáis del triángulo que he puesto al principio de pienso, siento y actúo? Si esas tres no van en concordancia, ¿vale? Si yo actúo de forma distinta a cómo siento y pienso, eso me puede afectar a mi autoestima y a mi autoconcepto, ¿no? Porque me siento mal conmigo mismo, aparece la culpa, el arrepentimiento, el malestar, y entonces me puede afectar. Pueden aparecer trastornos emocionales, pues por ejemplo, las depresiones y las ansiedades al final son consecuencia de una mala regulación emocional, de una mala gestión emocional. Trastornos psicosomáticos, ¿vale? Que es cuando el cuerpo refleja lo que las emociones no han sabido expresar, ¿vale? Lo que la ansiedad o la depresión no ha podido expresar. Entonces, pues puedo tener fiebres, puedo tener granitos, puedo tener manchitas o ronchas en la piel, etc. Dolor de estómago, genera malestar. Y a nivel interpersonal, pues me puede afectar a nivel de problemas de socialización con mis compañeros o con mi familia también. Dificultades de adaptación a los contratiempos, ¿no? Porque sabemos que al final, a lo largo de la vida, van a haber momentos en los que vamos a necesitar saber gestionar emociones, como la tristeza, como el miedo, como la rabia, ¿no? Todas esas emociones que muchas veces intentamos cubrir en edades tempranas porque no queremos que las sientan, en realidad deberíamos de provocar momentos que pudieran aprender a gestionarlas, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, cuando fallece una persona en la familia, lo primero que solemos hacer es intentar ocultarlo, ¿no? No le vamos a decir al niño o a la niña que esto está sucediendo. Si lo decimos y lo explicamos adaptado a su edad, por supuesto, puede ser una buena oportunidad para que el niño aprenda a gestionar ciertas emociones, ¿no? Y es mejor que aprenda en edades tempranas que nunca se haya enfrentado con ciertas emociones y cuando sea un adulto no tenga las herramientas para poder hacerlo. Relaciones tóxicas en el futuro de pareja. Perdonad que voy a beber un poco de agua. Vale. Dos grandes obstáculos de la educación emocional, ¿vale? La primera sería, quiero que mi hijo sea feliz, que ya hemos estado hablando de eso, ¿vale? Entonces la felicidad no es un sentimiento, sino que es una decisión. Si yo solo quiero que mi hijo sea feliz, al final voy a estar privándole de otras emociones. Y la última, vivir cara al exterior, ¿vale? Vivir cara al exterior es que muchas veces no queremos que los demás puedan ver nuestras debilidades o las debilidades de nuestros hijos, los intentamos cubrir y al final eso genera mucha presión. Factores de riesgo. El primero, el temperamento del niño. Pueden haber dos niños criados en una misma familia con temperamentos totalmente distintos, ¿no? Por eso dos niños criados en una misma familia pueden ser muy diferentes, porque hay una parte biológica que es el temperamento, que es el que determina si el niño a lo mejor va a tener más control o menos control emocional. Trastornos psicológicos, como el TDAH, el trastorno de espectro autista, etc. Disculpad, ¿eh? Un poco. Sí, por favor. Perdonad, ¿eh? Vale, disculpad. Aquí me ha entrado la tos. Vale, entonces trastornos psicológicos como el TDAH, trastorno espectro autista, etc. Dificultades en el lenguaje. Ay, no puedo. Perdonad, voy a abrir un momento, ¿eh? No se hace mucho calor, ¿no? Vale, ya está. Las dificultades en el lenguaje, los niños que tienen dificultades en el lenguaje
suelen tener también más rabietas porque no pueden expresar cómo se sienten. Los niños hipersensibles, ¿no? Supongo que habréis oído hablar de las personas de alta sensibilidad, también tienen más dificultades a la hora de gestionar las emociones. Y luego, pues factores externos como pueden ser, pues hay problemas en la familia, si hay problemas, por ejemplo, un divorcio, o si hay problemas económicos en la familia, si la madre o el padre están pasando un mal momento, todas esas cosas pueden influir. La llegada de un hermano, por ejemplo, también. Y, por supuesto, la sobreprotección, ¿vale? Niños que están muy protegidos, al final generan también una dependencia emocional en las familias. Y lo que ocurre es que cuando están alejadas de las familias, de la mamá o el papá, por ejemplo, estoy en un parque jugando o estoy en el cole jugando, si no tengo esa figura que normalmente me protege y me defiende, seguramente me pueda desregular más a nivel emocional. La familia, ¿vale? Es la fábrica de las emociones. Entonces vamos a ver cómo vosotros como mamás y como papás podéis trabajar vuestras emociones para poder ayudarles a ellos. La primera sería a través de la autoobservación del pasado, ¿no? Los padres somos los entrenadores emocionales y físicos de nuestros hijos, pero claro, ¿quién nos entrena a nosotros, no? Pues muy fácil, nos ha entrenado nuestra madre y nuestro padre. Entonces, la reflexión del principio, cómo nos han educado a nosotros es muy distinto a cómo se supone que queremos educar ahora, ¿no? Porque todo lo que son las investigaciones educativas, emocionales, han evolucionado y han visto que hay otras herramientas de educación que desde más respetuosas, ¿no? Más emocionales con nuestros hijos, y entonces muchas veces tendemos a repetir esos patrones. Entonces es importante que hagamos una autoobservación y que hagamos un trabajo personal muy importante para evitar caer en ese tipo de conductas. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, pues a través de la meditación, las personas que les guste meditar nos ayudará mucho más a poder reflexionar sobre lo que ha ocurrido, trabajar en nosotros, ¿vale? Pues hacer cosas que siempre, por ejemplo, nos han dicho que no deberíamos, pero que siempre habíamos deseado. Entonces es una forma de romper, ¿no? Esas barreras nuestras con el pasado. Tener más paciencia, ¿vale? Sé que la paciencia es algo que es muy fácil de decir, pero luego en el día a día es muy complicado. Pero si paramos, reflexionamos, si antes de entrar a casa intentamos 5 segundos tomar conciencia de cómo estoy, cómo he tenido el día hoy en el trabajo, cómo me siento, estoy preparado para la batalla, ¿vale? Entonces, si paramos, pensamos, reflexionamos, incluso anticipamos los momentos de conflicto en casa, cuando hay más conflicto en casa, es el momento de meternos en la ducha, de salir de la ducha. Hoy para cenar toca algo que sé que me va a generar un conflicto, ¿no? Pues si podemos anticipar todos esos momentos, pues seguramente estaremos más preparados, y hacer consciente lo inconsciente, ¿no? Esas conductas automáticas que nos aparecen, ¿no? A lo mejor ese grito que decimos o esa muletilla que le solemos decir de es que eres un desastre o es que eres un maleducado o eso que decimos que luego paramos y decimos no debería habérselo dicho, ¿vale? Pues tratar de hacerlo consciente. A mí asociación Cupres Calicanto, esto lo rechazo ya, ¿no? Disculpad, alguien ha conectado el micrófono. Vale, gracias. La introspección al presente, ¿vale? El tener en cuenta, ¿vale? Que las personas, las familias, estamos conectados emocionalmente a nuestros hijos y a nuestras hijas. Yo siempre digo que cuando un bebé nace, rompemos el cordón umbilical físico, pero el cordón emocional, en cierto modo, sigue estando ahí. Las emociones se contagian y nosotros somos espejos de nuestros hijos. Entonces es importante, ¿vale? Que todas esas cosas las tengamos en cuenta, ¿no? De que miremos, ¿no? Cómo me estoy sintiendo yo, qué estoy pensando yo, ¿vale? Para ver si esas emociones yo las estoy proyectando en mi hijo o en mi hija. Importante en casa también entrenar el autocontrol, ¿vale? Entrenar el autocontrol con nuestros hijos. Hay una técnica, ¿vale? Que es la técnica del semáforo, que es muy sencilla, ¿vale? Sobre todo para los niños y niñas que tienen dificultades. Entonces les podemos poner un semáforo en casa y decir, mira, cuando vea que te estás desregulando, que estás perdiendo el control de tu emoción, que te estás enfadando demasiado o que te estás disgustando porque has perdido en un juego o que te estás enfadando con tu hermano, lo que sea, vamos a sacar la tarjeta roja, que es tarjeta de parar, ¿vale? Entonces vamos a parar. Luego, cuando ya hayamos parado y realmente haya pasado un ratito, no inmediatamente, sacamos la amarilla
¿vale? Y vamos a pensar qué es lo que ha pasado. Vamos a pensar por qué nos hemos enfadado, por qué nos hemos disgustado o porque he tenido miedo por la noche, ¿vale? Puede ser con cualquier emoción. Vamos a pensar en soluciones para la próxima vez que eso nos pase. Y la próxima vez que nos pase y tomen una decisión distinta a la que habían tomado la vez anterior, entonces podemos sacar la tarjeta verde y reforzarles, darles feedback positivo y decir, muy bien, cariño, mira, ¿has visto? Has aprendido a hacerlo de esta forma mucho mejor, ¿vale? Y entonces así, de esa forma, vamos reeducando en una conducta que antes estaba automatizada, que no era una conducta que fuese constructiva para ellos, y a partir de ahora pues seguramente pueda reproducir mejor la segunda conducta, que es una conducta mucho más adaptativa. Dar voz a sus emociones. Hay muchas actividades, muchos cuentos para trabajar el tema de las emociones. Hay películas, como por ejemplo la del Monstruo de los Colores, la del Monstruo de los Colores, la de Inside Out, la del revés, que estoy segura que la habéis visto, si no os la recomiendo. Luego hay infinidad de cuentos, ¿vale? En edades muy tempranas se utiliza el Monstruo de los Colores, pero hay muchísimos más cuentos. Si tenéis luego dudas o queréis que os recomiende cuentos o pelis, podéis escribir al correo del colegio y podemos recomendaros más pelis y cuentos. Ayudarle a identificar la emoción y el desencadenante, que es súper importante. Por supuesto, como ya os he comentado antes, no hacerlo en el momento, ¿vale? Si por ejemplo el niño tiene miedo por la noche, imaginad que no puede dormir, en ese momento pues no hay que decirle, ya cariño, es que lo que tienes es miedo, porque el niño ya lo sabe y a lo mejor ahí generamos más miedo al miedo, ¿vale? O si el niño tiene celos de su hermano, pues tampoco vamos a decirle, cariño, es que estás celoso, ¿vale? Porque entonces en ese momento pues seguramente se ponga peor. Pero si podemos, cuando ya esa emoción se haya regulado, si os acordáis del margen de tolerancia, cuando esa emoción haya bajado, ¿no? a ese margen de control, ¿vale? Ahí sí que podemos trabajar con ellos la emoción que han sentido, ¿vale? También podemos explicarles nosotros como mamás y papás cuando hemos sentido esa emoción, ¿vale? Y muy importante, qué ha desencadenado, qué es lo que ha ocurrido para que yo haya sentido esa emoción. Hay juegos también para trabajar el tema de las emociones, hay muchísimos, dependiendo de la edad, unos juegos u otros, y luego hay una actividad que a mí me gusta mucho, que es para trabajar las emociones, que es que contemos, tanto las mamás y los papis también, lo mejor que me ha pasado hoy y lo peor que me ha pasado hoy. Y es una actividad muy interesante porque normalmente cuando los niños salen de la escuela, lo primero que hacemos es bombardear a preguntas. ¿Y qué has hecho hoy? ¿Cómo te lo has pasado? ¿Y con quién has jugado? ¿Y qué has comido? ¿Y qué has hecho? Y al final se sienten más entrevistados, ¿no? que otra cosa. Entonces es muy interesante si los niños también nos escuchan a nosotros como adultos contarles lo que hemos hecho durante el día. Entonces yo como madre o como padre también le puedo explicar qué ha sido lo mejor que me ha pasado hoy, qué es lo que más me ha gustado y cuál ha sido el peor momento de mi día, ¿no? Y también puedo compartirlo con ellos, incluso a veces ellos dan soluciones lógicas que a lo mejor no nos habíamos planteado. Permitirles sentir, ¿vale? Vivimos como hemos hablado antes, vivimos en un siglo en el que queremos que los niños siempre estén bien, ¿no? Y cuando un niño llora o cuando alguien está triste, lo primero que decimos es, no llores, no estés triste, no te enfades, ¿no? Yo sin ir más lejos, el otro día, mi hija estaba llorando, iba en Consum y una señora le dijo, no llores que estás muy fea, ¿no? Que esto es algo que cada vez se escucha menos mal, pero se sigue escuchando, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no puede llorar? Porque a lo mejor está cansada, a lo mejor tiene hambre, pues yo también lloraría, ¿no? Lo que pasa es que ya soy adulto y he aprendido a controlar un poco más esa emoción, pero que los niños y las niñas expresen sus emociones no debería de ser nunca algo malo ni algo que tengan que reprimir. Ahora tenemos que enseñarles a filtrarlas y a controlarlas, pero que las expresen siempre es mucho mejor a que las repriman. Y también muy importante, unido a esto, es respetar sus problemas. A veces vienen del cole o de la escuela muy disgustados porque les ha pasado algo y claro, nosotros como adultos ese problema nos parece una tontería, ¿no? A lo mejor al lado de lo que me ha pasado a mí en el trabajo, al lado de lo que me ha pasado a mí con mi pareja, pues lo que le ha pasado a mi hijo con su amigo que no le ha dejado la pelota, pues me parece una tontería. Y entonces yo a lo mejor le digo, va, cariño, esas cosas son típicas, mañana ya estaréis bien, ya verás, ¿no? Y al final, ¿qué mensaje estamos transmitiendo? Que no es importante lo que nos está contando, ¿no? Que a lo mejor es mejor que no lo cuentes porque total te voy a dedicar 5 segundos, 10 segundos de conversación, ¿vale? Para, ya está, entonces luego
te dicen, bueno, pues ¿para qué te lo voy a estar contando? ¿No? A lo mejor luego resulta que se lo acaba contando a su profe, acaba contándole más cosas porque les escuchan, les reflexionan con ellos, etc. Entonces, muy importante entender que los problemas de los niños siguen siendo problemas, aunque para nosotros no lo sean, para ellos sí que lo son, y es importante dedicar un espacio al día para hablar con ellos sobre lo que ha sucedido y buscar soluciones con ellos que puedan aplicar. Cuidar el cuerpo, es muy importante. El cuerpo no está separado de la mente. Muchas veces hay una dicotomía ahí, ¿no? de cuido mi salud mental o mi salud física. No, o sea, al final están interrelacionadas y es muy importante que las dos estén cuidadas. ¿Qué está pasando? Y cada vez más, y sobre todo con el COVID, pues que las tecnologías nos están privando de mover nuestro cuerpo. Cada vez hay niños más sentados en el sofá, viendo la tele, viendo películas, con los iPads, con las pantallas en general, y al final no descargan. Cuando un niño o una niña está frente a una pantalla, está en modo avión. Está en modo avión. Entonces, ni a nivel cognitivo lo están desarrollando, ni tampoco a nivel emocional. Entonces, ¿qué pasa? Que luego cuando salen a correr, cuando salen a la calle, cuando salen en su día a día, pues hay muchísimas explosiones emocionales y muchos problemas a nivel de autocontrol. No podemos separar la emoción del cuerpo y es necesario, ¿vale?, que hayan descargas físicas también para encontrarnos mejor. Eso también los adultos lo notamos. Cuando haces deporte, emocionalmente, primero por las endorfinas, ¿no?, por una cuestión biológica, ya te vas sintiendo mejor, pero aparte también aprendes a descargar emociones, ¿no? Nos ayuda a liberarnos, a despejarnos, ¿no?, a sentirnos mejor. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues cuando son muy chiquitines, muchas veces los tenemos en el carro mucho tiempo, en la trona, etcétera, pero bueno, jugar en el suelo, dejarles que se muevan, encontrar un equilibrio con las tecnologías. Claro que las tecnologías no hay que demonizarlas, las tecnologías también son importantes, son necesarias y nos han salvado mucho, sobre todo este último año con el tema del teletrabajo. Cuando estábamos confinados nos han venido fenomenal, ¿no? Entonces no hay que demonizarlas ni bloquearlas totalmente a ciertas edades, ¿vale? Se supone que de 0 a 2 años no se recomienda nada de pantallas, pero a partir de los 2-3 añitos sí que puede haber un equilibrio entre la vida virtual y la vida más física. Hacer muchas actividades al aire libre para que los niños puedan salir, correr, explorar y, bueno, pues permitirle descargar, ¿no? Hoy en día los niños, es que las jornadas escolares se levantan muy pronto, los metemos en el coche, les preparamos la mochila, les llevamos a clase, están todo el día en clase, los recogemos. Ahora ya no hay actividades extraescolares, pero ya es a casa, deber, y cuando tienen tiempo para jugar ya es hora de ducha, cena e irse a dormir. Entonces prácticamente de lunes a viernes no hay casi tiempo para descargar físicamente, ¿no? No hay tiempo para esas actividades físicas que les permite un poco también regular sus emociones. Entonces es importante que encontremos ese espacio a poder ser entre semana también, pero si no, intentar compensarlo el fin de semana. Cuidar la mente de los niños, cada vez hay más prácticas también de mindfulness, de relajación con los niños, escucharles, ¿no? Escuchar a los niños, no imponer siempre nosotros las ideas o las tomas de decisiones, permitirles a ellos también, ¿no?, que puedan expresarse. No es lo mismo una escucha pasiva que una escucha activa, ¿vale? O sea, yo puedo escuchar lo que me dice mi hijo y no tenerlo en cuenta, o sea, simplemente me propone un plan y le digo, vale, ya veremos, que hacer una escucha activa y decir, vale, pues es un buen plan, vamos a buscarlo juntos, ¿no? Y proponer que el niño también haga esa búsqueda activa de la actividad que ha propuesto. Eso tiene un impacto directo en su autoestima porque entiende que es importante lo que ha dicho. O me apetece cenar hamburguesa. Bueno, pues vale, pues vamos juntos, vamos al supermercado, lo compramos, lo preparamos juntos, ¿vale? Entonces es importante también que ellos entiendan que les estamos escuchando de forma activa. Necesitan ser escuchados desde la plataforma de la admiración. Esta es una frase súper bonita y a mí me parece que está llena de razón, ¿vale? Porque normalmente son los niños los que nos admiran a los adultos, pero también podemos nosotros admirar a los niños, ¿no? También podemos quedarnos mirándoles y decir, madre mía, pues mira, ojalá fuera yo otra vez niño y pudiera ver las cosas de esta forma o pudiera tomármelas de esta forma. Yo el otro día lo pensaba con mi hija, lo persistente que es cuando quiere algo. Da igual cuántos noes le diga, ella sigue persistiendo, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, los adultos, pues muchas veces ya cuando nos dicen 2 o 3 veces no, ya dejamos de creer en nosotros, ¿no? Pues también podemos aprender y admirarles en muchísimas cosas. El cambio de paradigma educativo, ¿no? El tener ahora un concepto pues mucho más abierto de la educación, mucho más respetuoso.
Valorar sus problemas, como hemos comentado antes, ¿no? Entender que los problemas de los niños también son problemas. Muy importante aprender para que a nivel emocional aprendamos a tolerar la frustración, aprender a hacer críticas constructivas, ¿vale? Las críticas, ¿vale? Pueden ser constructivas o destructivas y parece que muchas veces cuando hacemos una crítica constructiva sea algo negativo. Pues claro que no, podemos enseñar a los niños a que no son perfectos, que se van a equivocar muchísimas veces y que no pasa absolutamente nada y que van a haber a veces cosas que van a ser injustas y que de eso también van a poder aprender. El trabajar la tolerancia a la frustración, ¿vale? A través de muchísimos juegos. Hay niños y niñas, sobre todo por ejemplo los niños con TDAH, que tienen un nivel de tolerar la frustración muy, muy, muy bajito. Entonces, cuando por ejemplo juegan y pierden en un juego, se frustran mucho, se enfadan, gritan, ya no quiero jugar más, ¿vale? Y esto es bastante común, cada vez más. Entonces, para esto tenéis los juegos cooperativos, ¿vale? Que son juegos que se gana o se pierde en equipo. Entonces se delega un poco más la frustración. Y de ahí ya podemos pasar pues, a juegos más tradicionales que son más competitivos, ¿vale? Pero es importante encontrar el equilibrio. Entonces, ¿cómo podemos trabajar la frustración? Lo primero, evitar el egocentrismo, ¿vale? El que todos los planes, todo nuestro día a día esté centrado en el niño o la niña, ¿vale? También el tiempo los gustos de las familias también son importantes. Hay familias que a lo mejor cuando se suben al coche solo ponen la música de los niños o estamos en casa y solo vemos dibujos o películas de los niños y todo nuestro día a día está basado en eso. Pues no, mamá y papá también necesitan tener su espacio, también escuchamos nuestra música un rato, también vemos un rato las noticias si es lo que me apetece, ¿vale? Intentar encontrar el equilibrio. Aprender a esperar, ¿vale? Es importante que no tengan la gratificación siempre de forma inmediata. Tener autonomía ante las dificultades, que cuando tengan un problema, que ellos sean los primeros que intenten resolverlo, siempre que sea un problema que sea bastante controlable. Plantear desafíos realistas. Si planteamos desafíos o les planteamos expectativas muy, muy, muy altas, seguramente se acaben frustrando. A lo mejor si les pedimos que, pues mira, haz la cama, luego recoge la ropa y luego les planteamos muchas cosas, a lo mejor obviamente pues se van a agobiar, pero si les planteamos desafíos o expectativas ajustadas a lo que ellos son capaces de hacer, entonces seguramente vayan también esto impactando en su autoestima y en sus emociones. La cultura del esfuerzo, es importante educar en la cultura del esfuerzo, me parece básico, que no seamos nosotros los que siempre hagamos las cosas por los niños, sino que ellos también sean los que se ocupen, ¿no? De que tengan ciertas obligaciones en función de la edad, ¿vale? Sacar un aprendizaje de cada frustración, pues si por ejemplo hemos perdido jugando a un juego, ¿vale? Pues ¿qué has aprendido? ¿Qué vas a hacer la próxima vez para evitar que pase lo que ha pasado esta vez, ¿no? Entonces es muy importante porque eso es constructivo. Practicar el altruismo también es muy, muy, muy una buena herramienta para trabajar la educación emocional. El enseñar a los niños a hacer las cosas sin esperar nada a cambio. Y se ha demostrado que hay cambios a nivel cerebral cuando se practica el altruismo y la compasión, que solo con 2 semanas, solo 2 semanas de hacer las cosas sin esperar nada a cambio, genera ya cambios a nivel emocional en el cerebro, ¿vale? Ojo, ¿vale? Ojo, importante, que el altruismo no implica obligar a los niños a compartir las cosas, ¿vale? Los niños tienen también derecho a no querer compartir sus cosas, ¿vale? Yo siempre diferencio entre cosas mías personales, yo a lo mejor tengo algo mío, tengo un bolso que me he comprado nuevo y no me apetece compartirlo con mi hermana, ¿no? Pues estoy en mi derecho, ¿no? Pues los niños también a lo mejor tienen un juguete suyo que lo quieren un montón y ¿por qué tienen que estar compartiéndolo siempre, ¿no? Otra cosa es que nunca, nunca, nunca quieran compartir, pero el altruismo no tiene que ver con eso, ¿no? Es con el hacer cosas, pues vamos a donar estos juguetes, vamos a comprar comida a esta persona, vamos a hacer cosas, actos solidarios, ¿no? Que puedan ayudar a practicar el altruismo. Y entender, muy importante, que el mejor ejemplo, ¿vale? El mejor ejemplo somos nosotros. Entonces, cómo nosotros gestionemos las emociones, al final es el espejo en el que ellos se van a mirar. A veces hay mamis y papis que gritan, ¿no? Que no quiero que grites, que es que me estás poniendo de los nervios. Claro, entonces el niño se desregula más, tú te desregulas aún más, ¿no? Y al final es el adulto, ¿no? El que tiene que hacer ese ejercicio de
parar, ¿no? Reflexionar y decir, vale, yo tengo la responsabilidad de cómo me siento yo y también de cómo se va a regular mi hijo o mi hija. Entonces, reconocer los errores. Si he perdido el control alguna vez con mi hijo o con mi hija, le he gritado, le he dicho algo de lo que luego me arrepiento, pues pedir perdón, ¿no? Pedir perdón a nuestros hijos es súper reparador y un aprendizaje, una enseñanza muy buena para ellos, para que aprendan también a rectificar y aprender de los errores. Hablar de los problemas que tengamos delante de nuestros hijos y de cómo los resolvemos. Obviamente no hablo de problemas graves, ¿no? O sea, de problemas importantes personales, pero si a lo mejor hoy he tenido un problema con un cliente o he tenido un problema con un amigo, un malentendido pues lo puedo comentar delante de mi hijo, ¿no? De forma constructiva de, pues me ha pasado esto con mi amigo que habíamos quedado, nos hemos equivocado de dieta, ya le he llamado, me he disculpado, ¿no? Entonces hablar de estas cosas delante de ellos también es un aprendizaje indirecto para ellos. Y nosotros no reprimir las emociones. Yo no recuerdo haber visto a mis padres llorar hasta que yo he sido adulta, ¿no? Ellos no han llorado nunca delante de mí. Bueno, pues no pasa nada. Obviamente no estar todo el día llorando, pero si un día estoy disgustada y lloro, no pasa nada porque mi hijo o mi hija me vea triste. Esto es una oportunidad para que ellos también aprendan que esa emoción existe y que se puede controlar y que es algo natural. Discutir delante de los niños, a ver, obviamente con respeto. Si vamos a discutir y van a haber faltas de respeto, pues por supuesto que no. Pero entre mi pareja y yo puede haber un malentendido, puede haber una discusión y podemos hablarla con respeto delante de los niños para que ellos también de forma indirecta aprendan a resolver ese tipo de conflictos. Y para finalizar, os voy a dejar esta frase que me gusta mucho, ¿vale? Que dice, te pasas la vida intentando hacer, o sea, los niños son como las cometas, te pasas la vida intentando hacerlas volar, corres detrás de ellas hasta quedarte sin aliento, caen al suelo, chocan contra los tejados y se rompen. Y tú las consuelas, las ajustas y les enseñas. Observas cómo el viento las mece y tú sabes que algún día podrán volar. Finalmente vuelan, necesitan más hilo y tú sueltas más y más. Y sabes que algún día la bella criatura se desprenderá de la cuerda que le ata y se elevará por los aires, como se esperaba que hiciera, libre y sola. Entonces, y solo entonces, te das cuenta que has hecho bien tu trabajo, ¿no? Y esto es un poco la crianza, ¿no? El aprender a soltar, ¿no? Aprender a soltar emocionalmente, pero para aprender a soltar, obviamente no podemos pasar de 0 a 100, es un proceso de muchos años en el que va a haber una educación emocional por parte de las familias, en las que van a haber altibajos, en las que nos vamos a equivocar nosotros, en las que se van a equivocar ellos también muchísimas veces, pero que finalmente el objetivo es que cuando sean adultos, ellos sean autónomos e independientes. Bueno, y luego pues ya para terminar, ¿no? La mayoría de los padres piensan que tienen derecho a educar como ellos quieren, pero son los niños los que tienen derechos a tener unos padres preparados para educar. Así que por eso mismo, daros las gracias no solamente por preocuparos de vuestros hijos, sino por ocuparos de la educación de vuestros hijos. Y bueno, si queréis ahora podemos pasar a la parte de las preguntas. Voy a cerrar esto. No sé si queréis hacer preguntas por el chat o personales, a ver. Sí, me pongo la mascarilla y se pone Rosario aquí también. No sé si nos ven. Hola, no sé si nos escucháis y nos veis. Nada, igual no hay ninguna pregunta. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Es que no vemos a los cuántos papás hay. Oscar. Si queréis hacer alguna pregunta a través del chat, es más fácil, la leemos y vamos contestando. O si queréis daros, os damos pie para que habléis. Y si no, pues igual es que se les ha quedado clarísimo todo. A ver. Ana, no te oímos. ¿Has comentado algo? Nada, que a lo mejor no tienen dudas, pero vamos a ver si alguna nos dice algo. Claro. De todas maneras, a todas las familias de Xicotets, totalmente invitados a venir al cole, a conocernos, a conocer nuestro proyecto, o sea, lo que necesitéis. Yo creo que con Ana tenemos muy buena relación,
porque mis hijos fueron a Chicotech, o sea que lo conozco muy bien y bueno, tuvieron una muy buena experiencia. Luego ya están ahora ya están aquí en el cole, en el nuestro. Pero es pequeñito, tengo uno pequeñito, o sea que no hace mucho estaba con Ana. Pues nada, yo creo que si no hay preguntas, agradeceros vuestra asistencia. Sé que, bueno, siempre hay que buscar un huequito para dedicarlo a la educación de nuestros hijos, que no nacen con manual, desafortunadamente. Y bueno, gracias por vuestra atención. Cualquier cosa que queráis, lo que necesitéis, tanto los papás de Chicotech a través de Ana, nos lo podéis hacer llegar información, a cualquier pregunta. Y bueno, los del cole, por supuesto, ya sabéis, Carmen, ella la veis menos los de infantil porque ella está más ahora centrada en secundaria. Y conocéis a Marta, que es nuestra otra psicóloga de primaria, o sea que cualquier cosa que necesitéis, encantados de atenderos. Espero que haya sido beneficioso para todos. Muchas gracias. Yo creo, Rosario, que les ha gustado a todos. A mí me ha gustado mucho. Veo que en el chat también nos están dando las gracias y os están diciendo que les ha gustado. Desde Chicotech agradeceros mucho la colaboración y también invitar a todos los padres del British a venir a conocernos y al centro de Valencia o al de Campolivar. Y bueno, que seguiremos haciendo cosas juntos. Y bueno, si tienen alguna duda, yo creo que a lo mejor dentro de unos días vais a colgar el vídeo de la charla y a través nuestro también podemos trasladarles unas dudas más adelante si queréis. Pero nada, muchas gracias a todos por asistir y un abrazo muy fuerte. Gracias. Adiós. Chao.